Era el 10 de diciembre del 2015 y por primera vez, desde que Néstor no estaba, se levantó sin dolor de estómago. Aquel 10 de diciembre amaneció ya en la casa de su hija Florencia en el barrio porteño de Montserrat. Siempre se preguntó cómo sería volver a vivir fuera de la residencia presidencial de Olivos. En verdad, esa interrogante era un eufemismo. Lo real era cómo sería la vida después de haber sido presidenta. Y no de cualquier país, sino de la Argentina. Tener que estar todo el día en guardia sabiendo que siempre hay alguien que está escuchándote, mirándote, y no precisamente para cuidarte. Lo cierto es que Cristina refiere ser mujer, ser presidenta, y además ser Cristina, se convirtió en un objeto de atención y ataques permanentes. Tenía que estar dispuesta no solo a que trascendiera cualquier cosa que dijera o hiciera, algo normal tratándose de un presidente, sino que además fuera modificado, tergiversado o directamente inventado. Y haciendo estas reflexiones se da cuenta Cristina por qué ese 10 de diciembre de 2015 se levantó sin dolor de estómago. Estaba sola. No había mucamas ni cocineros, tampoco jardineros, mozos, soldados ni empleados. Por primera vez estaba, en el más literal sentido de la palabra, sola. El día anterior, en una plaza de Mayo rebosante por la multitud que se extendía por las diagonales norte y sur y la avenida de Mayo, había sido su despedida como presidenta luego de gobernar 8 años Argentina. Fue la primera vez en la historia argentina que un presidente era saludado por su pueblo al finalizar su mandato, cosa que ya en el 2019 le copió uno de sus principales adversarios y quien hizo todo lo posible porque no volviera Cristina al gobierno, Mauricio Macri. Mucho la odian, mucho la cuestionan, mucho la atacaron, pero copian muchas de sus ideas y van a seguir muchos su camino, puesto que también Mauricio Macri tiene el anhelo de regresar. Y ese 9 de diciembre de 2015 lo sigue sintiendo Cristina, no sabes si como algo mágico, pero sí único. Después de todo, su trayectoria es única y difícil de superar. Fue la primera presidenta mujer electa de Argentina, que recibiría el poder, el mando de su esposo Néstor Kirchner. Porque aunque Eva Perón intentó estar en la fórmula junto a Perón como candidata a vicepresidenta, y si hubiera tenido más vida, tal vez hubiera llegado a ser presidenta de los argentinos. No lo podemos saber. Y a pesar de que la tercera esposa de Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, conocida también como Isabel Perón, se convirtió en presidenta de la nación argentina, pero ella se convirtió en presidenta por la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, que era el presidente de Argentina. Entonces, ante la muerte del presidente, María Estela se convirtió en la presidenta de los argentinos, pero no se le votó para presidenta. Es a eso a lo que se refiere. En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner hizo historia en su país porque fue la primera presidenta mujer electa. Y no solamente eso, sino que fue reelecta para el periodo inmediato siguiente, 2011-2015, con el 54,11% de los votos, siendo el porcentaje más alto en una reelección luego de las que tuvieron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón. A pesar de ello, a través de una medida judicial pedida por Cambiemos, la obligaron a adelantar la entrega del poder antes del plazo fijado, violando la Constitución y 200 años de historia. Y refiere Cristina, antes de empezar a gobernar ya utilizaban al Poder Judicial a su antojo contra la que sería la oposición. Y esa sería la marca registrada del gobierno de Mauricio Macri en el ejercicio del poder y el primer ataque judicial contra Cristina Fernández de Kirchner.
debía despedirse de los argentinos antes de las 12 de la noche del 9 de diciembre para no convertirse en calabaza, como ella misma refiere, y como los refirió a los argentinos al despedirse ese 9 de diciembre de 2015. Pues era imposible hacer comprender a una prensa desesperada y dispuesta a que su salida ocurriera en medio de una crisis, que lo que estaban haciendo era simplemente y totalmente inconstitucional. Habían transformado un acto político democrático esencial en una comedia de enredos al conseguir que la jueza María Romilda Cervini de Cubria le otorgara a la Alianza Cambiemos, que había ganado las elecciones presidenciales en noviembre de 2015, el deseo de echarla del gobierno un día antes. El artículo 91 de la Constitución de la Nación Argentina es muy claro. El presidente de la nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde. Es decir, si inicias tu periodo el 10 de diciembre del 2011, terminaría el 10 de diciembre del 2015. Por lo que Cristina Fernández de Kirchner debió dejar el gobierno el 10 de diciembre y no el 9. Sin embargo, una semana antes del 10 de diciembre, el presidente electo Mauricio Macri fue a ver a Cristina a Olivos para coordinar el traspaso del gobierno. Llegó por la tarde y refiere Cristina que lo esperó en el despacho presidencial de la jefatura de gabinete parada en la puerta, de modo tal que cuando ésta se abriera y él ingresara, ella estuviera ahí para extenderle la mano. Sin embargo, tardó un buen rato porque lo primero que hizo Mauricio Macri antes de verla fue ir al baño. Cristina, extrañada porque no llegaba Mauricio, le preguntó a su secretario, Mariano, ¿y dónde está? La respuesta fue, en el baño. Menciona que Cristina que cuando llegó por fin Mauricio Macri y le dio la mano, sintió que estaba tenso y duro. Casi no hablaba y la miraba fijamente hasta que le dijo, como si fuera una orden, «Usted tiene que entregarme el poder en la Casa Rosada». «No», le contestó Cristina, «eso hay que hacerlo en el Parlamento. Usted no puede dar el discurso ante la Asamblea Legislativa si aún no es presidente. Por eso tengo que ir a la Asamblea antes de su discurso, entregarle la banda y el bastón presidencial». Y para que quedara más convencido, le leyó el artículo 93 de la Constitución, que establece, al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus creencias religiosas, de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. A pesar de ello, la respuesta de Mauricio Macri fue no, nunca fue así. Le explicó Cristina que con Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde había sido así, y que serían el único país del mundo donde pasara eso que él quería hacer, que el mandato de un presidente terminara el día previo, que no había pasado con Raúl Alfonsín, ni con Carlos Menem, ni con Fernando de la Rúa. Y al narrar esto en su libro, sinceramente, Cristina hace una reflexión agotada. Y pasó conmigo nada más. Y pasó conmigo porque soy mujer y además una mujer sola. Así que Mauricio Macri se salió con la suya. Pero volviendo a la reunión, durante esa reunión en Olivos, recuerda Cristina que Mauricio insistió varias veces que quería que ella fuera a entregarle la banda y el bastón a la Casa Rosada, por la tarde. Cristina le contestó que eso no tenía sentido, que a la tarde ya no iba a ser más presidenta. Le quería hacer entender que si él había hablado a la mañana ante la Asamblea Legislativa, ya era él, y no ella, el presidente. ¿Qué iba a hacer ella llegando a la Casa Rosada portando los atributos presidenciales sin ser presidenta? Finalmente, antes de que se fuera de Olivos, habían llegado a un acuerdo. Iba a entregarle banda y bastón en el Parlamento, ante la Asamblea Legislativa. Ese es el acuerdo al que llegaron. Y para distender un poco la tensión, después de la discusión,
Cristina le preguntó a quién pensaba elegir como presidente provisional del Senado. Mauricio le dijo que iba a poner a Juan Carlos Marino, el senador radical por La Pampa. Ante esto, Cristina le aconsejó que le convenía poner a alguien de su propio partido político, como Federico Pinedo. Parecía que la idea le había gustado a Mauricio, y sonriendo por primera y única vez en la reunión, le dijo: «A usted le cae bien Pinedo». Al salir de Olivos, Mauricio Macri habló con la prensa y dijo que había sido una buena reunión. Sin embargo, sorpresivamente al otro día por la mañana, Macri le habló a Cristina por teléfono, gritándole y culpándola de querer arruinarle la Asunción. Ante ello, una asombrada Cristina no sabía lo que había pasado y le dijo que no le gritara ni la maltratara. Se puso más violento todavía, hasta que finalmente no le quedó más remedio a Cristina que cortar la comunicación, no sin antes decirle que no estaba dispuesta a aguantar ese maltrato y que ya iban a llamar a sus colaboradores desde la Secretaría General de la Presidencia. Se encontraba Cristina en Olivos y cuando cortó, su hijo Máximo, que había presenciado en silencio toda la escena, miró a su madre y le dijo: «¿Qué le pasa a este?». Y Cristina le contestó: «No quiere que vaya al Congreso a la mañana a hacer la transmisión del mando, quiere que vaya a la tarde a la Casa Rosada». Ese día, durante el almuerzo, llegaron a una conclusión. Macri tenía miedo de que hubiera grupos de militantes kirchneristas en las bandejas del recinto, una multitud despidiéndola en la plaza del Congreso y él tener que llegar en el auto para subir la escalinata del Parlamento frente a una plaza colmada.